Esta mañana les voy a pedir si abren sus Biblias y me acompañan y vamos a ir junto al libro de Pablo a los Efesios. La semana pasada comenzamos, ¿verdad?, estudiando lo que se llamó la introducción de la carta. Renzo nos ayudó leyendo del versículo 3 al versículo de número 14. Esta tarde entonces vamos a estar en Efesios capítulo 1. Vamos a estar estudiando del versículo 3 al versículo de número 6. Solo para hacerles un comentario introductorio, el tema del mensaje son todas las bendiciones, o que tenemos todas las bendiciones. Yo soy malo para poner el nombre. ¿Quién tiene un boletín? ¿Qué dice el boletín? Bendecidos con toda bendición. Ahí me acordé. Ese es el título del mensaje esta mañana. Y quiero orar, vamos a dedicar este tiempo al Señor y vamos a tener un lindo tiempo de estudios porque es realmente rico el pasaje que tenemos delante de nosotros esta mañana. Déjeme orar. Señor, te damos infinitas gracias esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra en un lugar con libertad, Señor, donde podemos escuchar lo que tú nos quieres hablar. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor. Donde podemos cantar que te contemplamos a ti. Donde podemos cantar y gritar, Señor, que tu gracia es mayor. Y cuando a veces sentimos que podemos desfallecer, Padre, podemos entender que tú eres el que nos sostiene. Ahora esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti con un grupo de tus hijos para escuchar tu palabra, para ver qué es lo que tú nos quieres hablar. No permitas, Dios, que salgamos de este lugar de la misma manera en la que entramos. Desafíanos, Señor, exhórtanos, corrígenos, anímanos, Señor. Muestra cómo tenemos que seguir creciendo para parecernos cada día más a tu Hijo Jesús. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que en el original, en el texto griego, los versículos que leyó Renzo, del versículo 3 nuestro al 14, forman una sola oración. Son 255 palabras en el original que forman una sola oración. ¿Se imagina una oración tan grande? Sin duda que Pablo fue una de las mentes más brillantes de su tiempo. Y él escribió esta bendición que le damos a Dios y nos habla de cosas pasadas, de cosas presentes y de cosas futuras. Pablo nos está hablando, nos está diciendo, ¿verdad?, lo que Dios Padre ha hecho por sus hijos. Este pasaje, este himno que algunos llaman, ¿verdad?, del versículo 3 al versículo 14, puede ser fácilmente dividido en tres partes. Uno nos habla del pasado, de lo que Dios hizo. Otro nos habla del presente, de lo que el Hijo ha hecho en nuestras vidas. Y también lo que el Espíritu Santo nos asegura en un futuro. Vamos a hablar y la idea central son las bendiciones. Bendiciones espirituales. Algunas de las preguntas que quiero que tengan en mente mientras estudiamos estos versículos es que pensemos juntos qué son estas bendiciones en Cristo. ¿Quién es el que da las bendiciones? Estas bendiciones las poseen todos los hombres. ¿Cómo son específicamente las bendiciones en Cristo y para qué las recibimos? Vamos juntos a mirar este texto y vamos a ver qué el Señor nos enseña esta tarde. Si están conmigo, y les voy a pedir si nos podemos poner de pie, que vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así en Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo de número 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiendo estado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Puede tomar asiento. Este pasaje comienza con una bendición. Habla Pablo bendiciendo a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de bendiciones tenemos que entender que el único digno de recibir bendición de nuestra parte es Dios.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra eulogio en griego, que viene de elogiar, es hablar bien, es un sentido, un mensaje de exclamación, es una declaración de la bondad de una persona. Cuando nosotros bendecimos a Dios, estamos declarando lo bueno que Él es. Y esa es una verdad central en las Escrituras que tenemos que conocer. Podemos bendecir a Dios porque Dios es bueno. El joven rico en Mateo 19, versículo 17, hablando con Cristo, Cristo le responde y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven rico, la respuesta de Cristo al joven rico fue que solamente había uno que era bueno. La bondad es uno de los atributos de Dios. En Nahum, un profeta del Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 7, dice, Jehová, Dios, es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Salmo 100, ese salmo de alabanza, ven, de cantar alegres a Dios, comienza así el Salmo 100, pero el versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Antes de empezar a conversar sobre lo que son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que entender que el único bendito es Dios. Que Él es el que tiene que recibir nuestro elogio, nuestra alabanza, porque Él es Dios. Y es interesante, ¿verdad?, que en el tiempo que vivimos tengamos que explicar quién es Dios. ¿Verdad? Hay mucha gente que no entiende ni qué ni quién es Dios. Creen que es una fuerza que anda flotando por ahí. No entienden que Dios es un Dios personal. Un Dios con características de Padre, un Dios amoroso, un Dios justo. Un Dios que jamás va a tomar por inocente al culpable. Un Dios que es perfecto en todo. Porque cuando la Biblia dice Dios es bueno, es que no hay nada, absolutamente nada que no sea bondad en su persona. Porque cada vez que la Biblia identifica un atributo, una característica de Dios, Él lo manifiesta de una manera exponencial. No es que Dios tenga amor, mis hermanos. Dios es amor. No es que Dios tenga fuego para consumir. Es que Él es fuego consumidor. Él es el único digno de recibir nuestra bendición. Por eso Pablo comienza este himno antes de hablar siquiera lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea el Dios y Padre. Bendecir a Dios, ¿verdad?, es hablar cosas buenas de Él. Es la única forma en la cual nosotros podemos bendecir a Dios. Porque no hay nada, absolutamente nada bueno en nosotros. Dice que los bendecidos somos nosotros. Cuando Dios bendice a alguien, Dios da. La única forma que tenemos nosotros de bendecir a Dios es aclamando lo que Él es, dándole elogio. Por eso la parte de la alabanza es tan importante, porque estamos cantando verdades fundamentales. Estamos cantando que necesitamos contemplar a Dios. Estamos cantando que la gracia de Dios es mayor. Estamos cantando que aún en su hora más oscura, Él lo va a sostener. La única forma que tenemos entonces de bendecir a Dios es con palabras. Pero Dios es al revés. Dios nos bendice con hechos. No hay nada que podamos darle nosotros al Señor. Dios bendice porque Él es bueno y es natural en Él bendecir a sus hijos, a los creyentes, porque dice acá, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quiénes son los bendecidos acá? Los creyentes. Somos nosotros. Y dice, con toda bendición espiritual. La palabra neumáticos, neuma, que viene ahí de espíritu, habla de espiritual. Casi siempre se relaciona con el Espíritu Santo. Pero en este caso el contexto marca con el Espíritu Santo, una obra de este. Pero dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Acá la bendición se refiere a la fuente, a quien lo da.
más que al alcance de esa bendición. Las bendiciones de Dios son espirituales. Y vea, ojalá tenga la Biblia y la quiera marcar conmigo, porque dice que nos bendijo con ¿cuánto? Dígalo fuerte. Toda. Dios nos ha bendecido de una manera total. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ni siquiera empezamos a hablar de las bendiciones que recibimos y ya vemos qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y mire acá. A veces nosotros oramos al Señor pidiendo cosas que Dios ya nos ha dado. ¿Ha escuchado, Señor, dame más amor por esa persona? En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios, dame paz, Señor, en este momento. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Señor, dame más felicidad, dame gozo. Juan capítulo 15, versículo 11. Cristo dice que estas cosas los ha hablado a nosotros para que nuestro gozo sea completo. Señor, fortaléceme, ayúdame. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Se da cuenta que Dios ya nos ha dado estas bendiciones espirituales y que muchas veces pedimos cosas que Dios ya nos ha dado. Tenemos que entender claramente que no es que Dios nos quiera dar cosas. El que a los creyentes ya les dio todas las cosas con su Hijo. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen, que tienen referencia a la vida y a la piedad, a la forma de comportarnos y de vivirnos como Dios quiere, ¿verdad? Ya nos han sido dadas por su divino poder. Hermano, no es potestad de los pentecostales decir que te hablan en victoria. Nosotros estamos en victoria, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pablo dice en Colosenses que estamos completos en Él. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos, plenos. No le falta absolutamente nada en Él. Hermano, los recursos que Dios ofrece no los está prometiendo. Él ya nos los dio. Es nuestra posición en Él que nos ayuda. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estas bendiciones abundantes e ilimitadas que vamos a disfrutar, que vamos a poseer, se encuentran, ¿verdad?, en los lugares celestiales. Y los lugares celestiales no son el cielo. El lugar celestial aquí se refiere a cualquier ámbito donde el reino de Dios alcance su trabajo, su obra. Quiere decir, en todos lados. Hermanos, nosotros los creyentes vivimos en dos planos diferentes. Ay, el pastor ya se puso esotérico, ¿verdad? No, vivimos en dos planos diferentes. Porque vivimos aquí en la tierra, pero nosotros también estamos en el cielo porque estamos escondidos, dice Pablo en Colosenses, en Cristo Jesús. Nosotros estamos posicionalmente en el amado, aceptos en Él. Entonces estamos aquí en la tierra, pero también tenemos una vista eterna. Pablo dice en Filipenses, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿En Perú, en Uruguay, en Colombia, en Puerto Rico? No, ¿dónde está? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Cristo, nuestro Señor. Ese es el motivo, que nosotros los creyentes tenemos que buscar las cosas de arriba. Hermano, hay gente que viene a este país, ¿verdad?, a formarse un futuro mejor y envían dinero para el país en el que están y se compran una casa y miran las noticias y están construyendo una vida en ese lugar. ¿Por qué? Porque quieren regresar, porque la mayoría del tiempo aspiran pasarla en ese lugar. Nosotros no. ¿Cuál es lo lógico? ¿Cuál es lo interesante de invertir en hacernos tesoros en la tierra donde el ladrón llega, donde la inflación y la recesión, dicen los expertos, se viene pronto, o hacernos tesoros en el cielo? Nosotros tenemos que invertir en donde vamos a pasar la mayor
cantidad del tiempo. Ahora, en el versículo 3, volvemos a nuestro texto, dice, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos dio toda bendición espiritual. Toda. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora otra vez aparece esta frase que va a dictaminar todo nuestro estudio de la carta. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Apartados de mí, nada podés hacer. Primera de Corintios 6, 17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Nuestra unión con el Señor es más que un acuerdo de palabras. Es que nosotros ahora queremos llevar una vida común con Él. Y ese es el gran problema, ¿verdad?, de muchos creyentes. Que proferimos que somos creyentes, pero seguimos viviendo de una manera que no agrada al Señor. Tenemos que querer vivir como Él. Hermano, entienda que estas bendiciones espirituales es como dice Pablo en Romanos 8, 16 y 17, es que somos coherederos con Él. Somos coherederos. Que todo lo que tiene Cristo nos pertenece a nosotros. Y tomé una cita de uno de mis pastores preferidos, el pastor John MacArthur, y en su comentario él dice esto: las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, sus recursos, nuestros recursos, su justicia, nuestra justicia, y su poder es nuestro poder, su posición es nuestra posición, donde Él está, nosotros estamos, su privilegio es nuestro privilegio, lo que Él es, nosotros somos, lo que Él tiene, nosotros tenemos, su práctica es nuestra práctica, y lo que Él hace, nosotros hacemos. ¿Entiendes por qué en Cristo está la bendición total? Porque cuando estamos en Él, ¿se acuerda el ejemplo del sobre, verdad? Que Cristo es el sobre y nosotros la carta. Cuando estamos en Él, es que podemos disfrutar de todo lo que Él tiene. Disfrutamos de su justicia, disfrutamos de su santidad, disfrutamos de la capacidad de decirle no al pecado. Este pasaje en Efesios 1:3 nos dice varias cosas sobre las bendiciones para los creyentes, que como los más rápidos de mente ya se habrán dado cuenta, es la salvación. Es el hecho de que fuimos rescatados. Es el hecho de que ahora le pertenecemos a Él. Efesios 1:3 entonces, y déjeme leerlo una vez más, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos dice cuándo fue que fuimos bendecidos. Miren lo que dice, vamos a leer rápido el 4 y después vamos a volver. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El pasaje de esta mañana nos dice que estas bendiciones de Dios, ¿cuándo ocurrieron? En la eternidad pasada. ¿Con qué fuimos bendecidos? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde es que hemos recibido esta bendición? En los lugares celestiales. ¿Y cómo la hemos recibido? En Cristo. Ahora, ¿estas bendiciones son para todos los hombres? ¿Pueden todos recibir estas bendiciones de Dios? ¿La tienen todos esta bendición? No. No todos reciben las bendiciones de estar en Cristo. Ahora, uno que está ahí puede decir: pero pastor, ¿por qué nosotros disfrutamos de estos privilegios y mucha gente no? ¿Por qué nosotros disfrutamos, verdad, de cosas que Dios nos da y otra gente no? Bueno, alguna acá me dice: pastor, usted acaba de decir que estamos en Cristo. Es verdad, estamos en Cristo. Sí, pero ¿por qué nosotros estamos en Cristo y otros no? Bueno, porque nosotros respondimos al Evangelio. ¿Y por qué nosotros respondimos al Evangelio y otros no? ¿Acaso somos mejores nosotros que los demás? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios nos escogió. Dios lo eligió a usted. La base sobre cual descansa todas las promesas y las bendiciones de los hijos de Dios no es la forma de vida que tengan. No es lo que puedan hacer, no es lo que puedan ofrecer. Es según la elección de Dios.
Ese es el segundo punto de esta mañana. Primero, las bendiciones son espirituales. Lo segundo es que las bendiciones son dadas a los escogidos, a aquellos que Dios escogió de antemano. Efesios 1, 4, 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esta tarde vamos a hablar quizá, porque vamos a tomarnos un tiempo de conversar sobre la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación. Es una de las doctrinas fundamentales y cardinales de la fe cristiana. Si usted no entiende eso, muy difícilmente pueda crecer en el Señor. Y quiero que diga, está esta doctrina dividido iglesia. El secreto, creo yo, no está en entender lo que Dios dice y no mirar más allá de lo que Dios no dice. No pensar que yo tengo la solución, que hay una dicotomía, que hay una tensión entre que Dios elige y Dios nos manda que nos arrepintemos. Es real, pero la Biblia enseña los dos y adivine qué, la Biblia es la palabra del Señor. Y que mi mente finita no pueda comprender estas verdades, no quiere decir que no sean ciertas. Por eso tenemos que quedarnos con lo que Dios nos da. Es una doctrina importante, les decía, porque es una de las más controversiales dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque destruye todo orgullo del hombre. Porque Dios me escogió a mí y yo no hice nada. Porque yo no tengo nada que ofrecerle a Él. Porque si no fuera por Él, que desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, incluso antes de que Cristo viniera a esta tierra, me hubiera escogido, yo no podría haberme acercado a Él. Por eso es una cosa controversial. Ahora rápidamente déjenme decirle 3, 4 cosas de por qué yo creo que es importante. La doctrina de la elección nos hace más humildes. Cuando vemos y la entendemos se nos hace más humildes. Porque entendemos que yo no tuve nada que ver, que yo no tengo que reclamar, que yo no tengo nada que exigir delante del Señor. Pablo dice en Romanos 9, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Al entenderla de la manera correcta, esta doctrina aplasta el orgullo y la moralidad y las ganas de ser alguien. Hermano, usted no sabe lo malo que es. A veces miramos las noticias y vemos un asesino en serie. Tenga cuidado, no miren Netflix, todos esos documentales con asesinos en serie, porque no te ya estaba solo en la noche, miré uno y fui doble, cerré las puertas. Porque aparte todos los asesinatos son como en los barrios donde vivimos nosotros, ¿verdad? Es una cacho, cerré las puertas. Ya estaba que me compraba un perro, ¿verdad? Pero la verdad es que vemos las noticias y decimos, ¡ay, qué terrible! ¿Cómo esta persona pudo llegar a hacer eso? Hello. Usted también puede hacer lo mismo. Si no fuera porque Dios refrena la maldad del hombre, no existiría humanidad. Nosotros sí, nosotros estamos en Cristo, tenemos estas bendiciones, nos gozamos con la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, que nos ayuda a vivir y a tomar buenas decisiones cuando lo escuchamos. Pero la elección nos hace más humildes. Un entendimiento de la doctrina de la elección nos ayuda a entender que esta doctrina, en vez de poner a Dios como una persona, como un ente malo, arbitrario, que elige, no. Lo eleva. Exalta a Dios. Nos ayuda a adorarlo aún más. ¿Cómo no adorar a un Dios que sin no haber nada bueno en nosotros, sino todo el contrario, nos escogió para ser parte de su familia? Esta doctrina lleva a que lo adoremos. En Efesios 2, 8 y 9 Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es Él el que otorga la salvación. Es Él, a través del entendimiento de la doctrina de la elección, nos ayuda a adorarle aún más. La elección, el entendimiento de esta doctrina produce gozo. ¿Cómo no va a producir gozo? Si el Señor nos está sacando del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Si entendemos lo que Él hizo por nosotros.
Dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere, y al que trajere lo resucitará en el día postrero, Juan 6:44. Entonces tenemos, ¿verdad?, gozo en saber de que vamos a ser algún día restaurados a lo que debimos ser y que disfrutaremos en la presencia del Señor. La doctrina de la elección, un estudio, es beneficiosa porque nos ayuda y promete a los cristianos que vamos a tener privilegios eternos. Uy, hermanos, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si en vez de mirar lo que tenemos acá, miramos lo que viene? Lo que tenemos acá adelante es temporal. Nada hemos traído, nada nos vamos a llevar, dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y al polvo voy a regresar. Hermano, cuando el cristiano pone los ojos, como le dice a Pablo en Colosenses, en las cosas de arriba, ahí es cuando las cosas empiezan a pasar. Cuando empezamos a tener gozo. Y la elección, el haber sido escogidos, nos tiene que dar gozo, alegría, ganas de adorarle por lo que Él ha hecho y por lo que nos espera en el futuro. La elección también es un incentivo para la vida santa, para apartarme del pecado. Hermano, ¿cómo voy a seguir pecando, viviendo una vida inmoral delante de Dios después que Él me escogió? Porque ¿cuánta gente vive en el planeta? ¿Cuántos somos? ¿6.000 millones, billones? Yo creo que los chinitos son más, ¿verdad? Hay un montón. Muchos. Pero de toda la gente que está viviendo en el mundo, Dios lo escogió a usted. Y lo escogió a usted con un propósito. Lo escogió para que viva una vida santa y que pueda proclamar las buenas nuevas con aquellos que no le conocen. La gratitud tiene que venir del corazón de aquellos que han sido elegidos. Ahora, cuando volvemos a nuestro texto, el versículo 4, nos dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y en el 5 dice, en amor, habiendo sido predestinado. Estamos hablando de la doctrina de la elección, lo que Él ha hecho en la eternidad pasada, y vemos que hay dos palabras, escoger, y el versículo 5, predestinar. Escoger significa tomar o hacer una selección. Esta palabra se usa en Lucas 6:13 cuando Cristo escogió a los 12 apóstoles. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Él el que escoge. Es escoger en algo en particular. Y es tan interesante este concepto de escoger, ¿verdad? Porque después la Biblia dice que nosotros somos amigos de Cristo, que Él es nuestro amigo. Cuando uno en la tierra escoge un amigo normalmente por lo que el amigo le puede ofrecer. ¿O no? O le ofrece compañía, o le ofrece que lo escucha. Nosotros normalmente las amistades comienzan por beneficio, ¿verdad? Pero Dios fue nuestro amigo sin que hubiera nada de nuestra parte. Él nos escogió sabiendo que no había nada bueno en nosotros. La elección de Cristo fue unilateral. Pero hay otra palabra ahí, ¿verdad? Predestinado. Es una palabra compuesta en griego proorizo. Pro, que quiere decir antes, ¿verdad? Y orizo es nuestra palabra horizonte. Desde antes, el horizonte saben que es la línea, ¿verdad?, que demarca el cielo de la tierra que vemos, ¿verdad? Desde antes de esa línea marcada, desde antes de que pasaran todas las cosas, Dios nos escogió. Proorizo es trazar una línea de antemano. Dios soberanamente trazó una línea y nos escogió. En Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido proorizo, otra vez predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29-30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, estos también glorificó. Dios escoge, Dios predestina, Él marcó una línea. Ahora, claro, alguno va a decir, claro, a los que antes conoció, es que Dios escogió, ¿verdad? A los que sabían que le iban a escoger. No. Lo único que Dios sabía era que usted iba a ser un pecador. Porque ahí está, dentro de todo,
lo que algunos llaman libre albedrío, pero yo creo que es esa tensión en la cual Dios nos escoge, ¿verdad? Pero también está nuestra parte que tengo que arrepentirme y volverme al Señor. Porque la Biblia también enseña con claridad que el que se acerca fuera de Él no le echa fuera, ¿verdad? Que los que creen en su nombre van a tener vida eterna. Entonces hay una tensión entre la elección, la predestinación y nuestro supuesto libre albedrío. Sí la hay. Y no vamos a solucionar acá algo que personas muchísimo más inteligentes que nosotros han estado discutiendo. Yo no sé si les conté, creo que a algunos les conté. Cuando trabajaba en otra iglesia aquí en Charlotte y me hicieron la entrevista final, el pastor americano, una de las preguntas me preguntó, Gustavo, ¿cuál es tu posición? ¿Crees en la predestinación o en el libre albedrío? ¿Crees que Dios nos escoge o eres tú el que escoge a Dios? No sé, me parece que no quería contratarme, porque era como una pregunta media capciosa. Recién ahora me estoy dando cuenta. Pero la verdad, ¿saben lo que le dije? I don't care. Era en inglés. A mí no me importa. I don't care about that. A mí no me interesa. A mí no me interesa si Dios me escogió o si yo lo escogí. ¿Sabe lo que realmente me interesa? Es que yo lo conozco. Es que sé que Cristo vive en mí y que tengo un mensaje para comunicar que si yo no lo hago, la gente va a ir al infierno. Entonces, ¿cómo damos vuelta a la moneda, verdad? ¿Qué importa estos conceptos profundos, teológicos? Sí, son interesantes, pero al final lo que usted tiene que sacar de todo esto es que si usted está dentro de los escogidos, tiene toda la bendición espiritual en Cristo. Y que fue escogido, que fue especial. Que Dios miró a usted sin tener nada que ofrecerle. Y aún así lo escogió para vida eterna. Este pasaje nos dice acá y nos enseña 4 lecciones importantes referentes a la elección. Lo primero nos habla el momento en que esta elección ocurre. ¿Cuándo fue que Dios nos escogió? Dice, antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, ¿verdad? El momento antes de la fundación del mundo. Otra vez, yo no puedo dejar de hacer énfasis suficiente. ¿Sabe qué? Que Dios que lo salvara a usted no fue algo que se le ocurrió en el último momento. No fue que llegó Adán y Eva y digo, pecaron, ¿qué voy a hacer ahora? No, hermano. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el tiempo existiera, Dios ya lo había escogido a usted. Dígame que eso no lo anima. Dígame que eso no tiene que hacer vibrar su corazón, de comprender lo especial que es usted para Dios. El momento de la elección ocurrió desde antes de la fundación del mundo. Ahora también nos habla, no solamente, ¿verdad?, sobre el propósito, sino también nos habla no solamente nos habla del tiempo, o sea, el momento de la elección, sino que también nos habla, ¿verdad?, del propósito. ¿Para qué fuimos elegidos? Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí tenemos 2 palabras grandes. Santos y sin manchas. Santo viene del griego agio, que significa separado. Conlleva la idea de diferencia y separación. Un templo que es santo es diferente a los otros edificios. Un sacerdote que es santo es separado del resto de los hombres para servicio. Una víctima, un sacrificio que es santo era separado especialmente, ¿verdad?, para el sacrificio. Que seamos santos quiere decir que hay una diferencia y una separación. Y acá tenemos un problema con las iglesias y con muchos de los creyentes. Muchas de las iglesias de hoy en día se han dejado arrastrar por el mundo y ya no son diferentes, ya no son separadas. Y yo quiero que tengan esto muy claro los que están acá esta tarde. Yo no soy un pastor legalista, me encanta usar traje porque nunca en mi vida usé traje, fui futbolista, todos los domingos andaba de short y pateando una pelota, me encanta usar. Yo entiendo que estas 4 paredes no son más santas
que el lugar donde usted come cada día con su familia. Porque la iglesia somos nosotros. Dios reside en nosotros. Ahora, este es el lugar donde juntos nos congregamos como familia, como escogidos, a adorar a Dios. Entonces acá las cosas tienen que ser diferentes porque nuestra vida tiene que ser diferente. Hermano, si en el mundo no hay amor, en la iglesia tiene que haber amor. En el mundo no hay perdón. Ah, me hiciste una, te hago 5. Acá tiene que haber perdón. Porque somos diferentes. Pero no somos diferentes por lo que nos vestimos. No somos diferentes por cómo hablamos. Es cómico, ¿verdad? Cuando alguien comienza a ser discipulado en Cristo y empieza a escuchar todo el idioma paralelo que tenemos nosotros, ¿verdad? Ah, hermano, hermana, bendiciones, tenemos un lenguaje aparte. Y yo me río de esto porque mi mamá me dice, que tenga un bendecido día, y yo la miro a mi mamá en el mensaje en WhatsApp y digo, pero mira Lilian, ¿quién te ha visto y quién te ve? No es la forma lo que hablamos o lo que decimos o las palabras. Somos diferentes por otros aspectos. Somos diferentes, número uno, porque sí fuimos escogidos y sí fuimos salvos, pero tenemos que comportarnos como diferentes también. No es lo que dices, sino lo que haces, ¿verdad? Es muy fácil decir de la boca para afuera, yo soy creyente. Pero ¿dónde está tu prioridad? ¿Qué es lo primero que piensas al despertarte, lo último con lo que te acuestas? ¿A quién es que recurres cuando tienes tus dolores, tus penas? ¿Cuál es la prioridad para ti el domingo? El domingo, el sábado, el día que usted quiera venir a la iglesia, pero hay un día del Señor. Hay un día que es para Él. O cuando Dios descansó al séptimo día, se pensó que estaba cansado. No, el día de reposo, voy a reposar. Dice tanto. No, hermano. Es un día que tenemos que meditar, que tenemos que recordar lo que Él hizo. ¿Y sabe qué? Voy a ir un poquito más. Y capaz que alguna iglesia no ha dejado de entrar al mundo y los cristianos todavía se comportan de una manera decente, de una manera respetable, pero Dios nos llama aún más. Eso es ser santo. Nos llama a ser diferente. Si otros roban, nosotros no robamos. ¿Verdad? Si el otro se va a 5 menos 5, pero el trabajo es hasta las 5, yo me voy a las 5. Y esas son las pequeñas o grandes cosas que muestran que somos separados. ¿Por qué? Porque cuando estamos privándonos de cosas o cuando estamos haciendo lo correcto, no lo estoy haciendo para un hombre. ¿Lo estoy haciendo para quién? Para Dios. Hermano, la gente debería, ¿sabe qué? Estar desesperada buscando personas creyentes para trabajar. Deberían poner uno más. ¿Es usted cristiano? Porque un cristiano verdadero no va a trabajar como el otro trabaja. Porque no está trabajando por un salario, está trabajando para el Señor. Y todo lo que hace, sea palabra o de hecho, dice Pablo en Colosenses, hacelo ¿para quién? Para el Señor. Hermanos, limpiamos casas, las limpiamos para el Señor. ¿Sabe qué? Construimos un muro, lo construimos para el Señor. ¿Sabe qué? Barremos la casa y la barremos para el Señor. Y hasta que no entendamos que Dios nos llamó y nos predestinó y nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Yo tengo 3 niños. Esta palabra sin mancha es una que tuve que estudiar muy profundamente porque no encuentro una ropa que no tenga mancha. Es increíble, ensucian todo. A ver, algunas hermanas que digan amén. O son solo los míos. Porque si usted les enseña amén, se los manda a usted la semana. Mancha, la mancha es fea. La mancha ensucia. Y ahí nos dice que somos sin mancha. La palabra griega es bien interesante porque es amomos. Es una palabra que se usaba en el lenguaje de los sacrificios. Sin mancha es algo perfecto. Cuando iban a ofrecer un sacrificio al Señor, no buscaban la oveja más flaquita, la que estaba con la patita así. No, buscaban la más perfecta. Porque era para el Señor. Para ofrecer un animal en la ley judía tenían que agarrarlo, tenían que inspeccionarlo. Era impropio ofrecer a Dios algo con mancha. Y Dios dice acá que nos está escogiendo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos para cosas. Muchas veces nos quedamos con la verdad, con lo intelectual, con lo teológico del mensaje,
o cuando leemos la Biblia, y yo le animo a esto, hermano, subraye en su Biblia cada vez que la Biblia dice, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando la Biblia dice ¿para qué? Él me está diciendo por qué Dios ha hecho lo que ha hecho, es lo que tengo que hacer yo. O para, ¿verdad? Dice aquí, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, para que fuésemos santos, 4, y sin mancha delante de Él. La elección es esa. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de la elección? ¿Ya vimos el propósito? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que Dios es amor. Porque dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es por amor, hermano. Dios es amor. Por eso es que Él nos escogió. Ojalá pudiéramos entender, porque la palabra amor es esa palabra griega, ¿verdad? Que todos predican. Ágape es un amor que no espera nada a cambio. El amor de Dios, ¿verdad? Es un amor que no importa lo que la otra persona, el otro objeto haga, Él sigue amando. Ese tipo de amor que solo Dios puede dar y el cristiano cuando está muy cerca de Él también puede, ¿verdad? Ese tipo de amor es el que tiene acá, en amor. Habiéndonos predestinado, ¿para qué? Otra vez, para ser adoptados hijos suyos. Quiero que piensen, porque nosotros tenemos un concepto equivocado de adopción. En la antigüedad, en los tiempos de Pablo, era muy rara la adopción de niños. Era algo extremadamente raro. Si una familia no podía mantener un niño, lo mataban. ¿Verdad? O nacían los bebés y si el papá no quería tener más hijas, la mataba. Eso, el derecho del niño no llegó a esos tiempos bíblicos. ¿Verdad? Era la sociedad, era lo que se estipulaba. La adopción de niños era algo difícil. ¿Sabe que se adoptaban más? Adultos. ¿Cómo funcionaba la adopción? La adopción funcionaba, por ejemplo, había alguien que no tenía herederos, no tenía hijos, no tenía hija, no tenía pariente, pero tenía posesiones, tenía un lugar y tenía un legado. Entonces esa persona buscaba a alguien que pudiera cumplir con el perfil que él quería y viendo lo bueno que esa persona tenía, lo adoptaba y en el momento que lo adoptaba tenía posesión de todos los bienes de la persona que lo había adoptado. Acá es totalmente lo opuesto. Acá Dios nos adoptó a nosotros sabiendo lo que nosotros éramos. Por eso son esos conceptos que tenemos que entender y manejar, porque leemos adopción y pensamos, sí, la adopción de niños. La gente que estaba leyendo esto decía, wow, Dios me adoptó a mí, siendo que yo soy un pecador, que soy rebelde, ¿verdad? Que no hago lo que Él me manda, que estoy condenado al infierno, pero Él igual me adoptó a mí. Nos gusta la parte buena de la adopción, que era lo que todos entendemos. Sí disfrutamos de los privilegios, pero Él nos adoptó aún no siendo alguien al quien Él pudiera confiar. Y déjeme redondear esta última idea y vamos a cerrar aquí. Las bendiciones, vimos entonces, que recibimos en Cristo son totales y son espirituales. Son dadas a los escogidos, a ese grupo de personas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha, para que fueran diferentes. Y antes de terminar el último punto voy a hacer un paréntesis. Hay mucha gente que no le gusta cuando se habla de los escogidos. Yo he tenido personas que han llegado, pastor, ¿cómo va a hablar eso? Que hay gente que nunca recibió a Cristo. Y usted le está diciendo que si Dios no los escogió, no van a ser salvos. No, yo no lo estoy diciendo eso. Es lo que la Biblia enseña, número uno. Y lo que yo le estoy afirmando es que si él se acerca a Cristo con una fe salvadora, Dios lo va a salvar. Porque al que viene a Él nunca nadie le echa fuera. Estas cosas nos enseñan muchas veces en la iglesia porque tenemos temor de ser duros. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Va a llegar el momento, hermano, que tengamos que mirar y llegar a estudiar un pasaje en el cual se demande de nosotros y de los pecadores, acción. Acá es Dios el que escoge. Es Dios el que elige. Va a llegar el momento que estemos predicando y vamos a predicar y que hay que arrepentirse. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Arrepiéntete, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una tensión ahí. Pero el secreto está en enseñar lo que la Biblia dice, no más y no menos. Acá claramente dice que Dios nos escogió. Claramente dice, disculpen, que nosotros tenemos todas las bendiciones, que es el bendito. Que esas bendiciones son espirituales, que vienen con la salvación, que las tenemos aseguradas, que Él ya nos ha dado todos los recursos para poder vivir piadosamente en esta tierra. ¿Que se las dieron a quién? ¿A todo el mundo? No, al grupo selecto que Dios escogió para salvación. ¿Por qué hizo todo Dios? Las bendiciones que Él da son dadas para Él. En el versículo 6, y solamente nos atañe la primera parte del versículo, la parte B va en la semana que viene. Dice, según Él, el quinto, por el puro afecto de su voluntad, coma, gloria de su gracia. ¿Para qué fue que Dios nos escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para Él. Él es el que recibe toda la honra. Él es el que recibe toda la gloria. Les decía que esto de la predestinación, la elección, es difícil porque aplasta el orgullo. Él recibe la gloria. Hermano, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo usted para llegar al cielo? Nada. Pero acá dice que todo eso es para que Él muestre que Él es rico en misericordia. Para que su gloria, para que haya alabanza, la gloria de su gracia. Hermano, la gracia de Dios es algo que jamás vamos a poder comprender. Tratamos de simplificarla con que el significado de la palabra gracia, ¿verdad? Es un regalo no merecido y es verdad. Pero no sabemos hasta qué estén, hasta cuánto llega la gracia de Dios. La gracia de Dios cubre todo pecado. La gracia de Dios cubre toda su falta. Y cantamos hace un rato, su gracia es mayor. Mayor que mi pecado, mayor que mi falta, mayor que lo que yo pueda hacer. Hermano, lo que usted puede hacer contra el Señor, Dios ya lo sabe. Y Dios está dispuesto a perdonarlo. Y capaz alguien que esté sentado ahí diga, no, pastor, lo que yo hice es tan terrible. No, mi hermano. Lo que usted ha hecho, lo que está pasando, no es tan terrible como lo que el resto de nosotros le hacemos a Dios todos los días de nuestra vida. Acá vemos entonces de que es para su gloria, que es para Él, es para alabanza de su gloria. La gloria de su gracia es lo que nos permite recibir estas bendiciones. ¿Quiere irse con algo esta mañana? Esta tarde. Yo estoy acostumbrado a la mañana. Esta tarde. Si usted está sentado ahí y nunca ha dado su vida a Cristo Jesús, y nunca se ha arrepentido y se ha vuelto a Él, déjeme decirle algo porque la Biblia lo enseña. Si usted se muere sin haber recibido el perdón de sus pecados, va a ir al infierno. Porque el infierno es un lugar real. El cielo es real, el infierno es real. ¿Verdad? Nos gusta que, creemos en Dios, pero no creemos en Satanás. No, creemos en el cielo, pero nos gusta hablar del infierno. Pero hay gente que va a ir ahí. Y hay gente, ese lugar va a estar lleno de personas con buenas intenciones. Piense, yo me portaba bien. Yo iba a la iglesia del pastor Gustavo de vez en cuando. No diga eso, mejor diga otra cosa. Cambiemos el nombre, la iglesia de otro pastor. ¿Verdad? No, si se queda acá con nosotros, olvide. Acá lo vamos a machacar hasta que escuche el evangelio, le entre por acá y le salga por acá. Porque ¿sabe qué pienso yo que tiene que ser lo más frustrante para un pastor? Es quizá un día llegar a la presencia del Señor y ver que algunas de las personas que estaban escuchándolo no está ahí. No tiene que haber nada, supongo yo, más doloroso. Y esta es mi interpretación. Dice en Apocalipsis que Dios va a enjuagar toda lágrima de ellos. Yo no sé por qué siento que va a haber un momento en que algo de lágrimas va a tener que haber. Cuando lleguemos ahí frente a la presencia de Él y veamos que todo lo que nos dijo es verdad. Que las calles de oro existen. Que Dios está preparando un lugar para nosotros. Y veamos el tiempo que perdimos en no hablar el Evangelio. Yo siempre digo que va a haber sorpresas ahí, hermano.
Va a haber alguno que lo vamos a ver. ¿Y cómo entraste? No sé. Me arrepentí. ¿Verdad? Escuché una ilustración que hizo un pastor llamado Al Star Beck, americano. Súper divertido el hermano. Y él dice que llega el ladrón, el que estaba en la cruz. Entonces llega ahí a la puerta del cielo y estaba San Pedro y los ángeles, y estaban ahí. Y le pregunta su nombre, ladrón en la cruz. ¿Y qué hizo para estar acá? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y usted sabe la doctrina de la justificación por la fe? No. ¿Y usted sabe que fue escogido por Dios? No. ¿Y usted sabe las 5 doctrinas de la gracia? No, pero es que no. ¿Cómo llegó acá? Dice que el ladrón lo miró, no sé, al lado de la cruz me dijo que podía entrar y entré. Y ese que estaba en la cruz era el Señor. Es Él el que está llamando. Y yo no sé cómo es su caminar con el Señor. Pero hermano, si nunca le diste tu vida a Cristo, no dejes pasar un minuto más. Ahora, si tú estás dentro de los escogidos, hay trabajo por hacer. Porque tenemos que ser santos y sin mancha. Porque tenemos que ser diferentes. Porque fuimos escogidos por Dios. Porque Él nos llamó para que anunciemos, ¿verdad?, a esa persona que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, no sea que un día lleguemos a la presencia del Señor y lleguemos con el remordimiento y con el dolor. Y déjeme, ¿sabe qué? ¿Para qué vamos a esperar a llegar al cielo? Ojalá nunca le pase de perder a un ser querido, de perder a alguien al que usted tuvo la oportunidad de hablar. Sé que esto sale en YouTube, pero igual lo voy a contar. Ayer me enteré que voy a ser tío. Mi hermano, tengo un hermano, somos 2 nomás, yo tengo 25, él tiene 19, no. Él tiene 41, ¿para qué vamos a estar hablando de mí? Y bueno, cometió el error, él me quería contar a mí, cometió el error de comentarle al sistema informatorio más eficaz, mi mamá. Entonces mi mamá me testeó algo así, y yo miré así, ya me imaginé lo que era, pero no le respondía. Mamá la tengo totalmente así, Pero hoy en la mañana, antes de venir acá, lo llamé, me contó, lloramos, estaba emocionado. Supongo que era algo que él anhelaba. ¿Saben una cosa, hermano? Mi hermano no conoce a Cristo. Su señora no conoce a Cristo. Mi sobrina, porque voy a ser tío, qué emoción. Ojalá pueda conocer al Señor. ¿Y sabe qué? Hay momentos en los cuales tenemos que ver la gente que nos rodea, las que tenemos al lado, porque esas son las personas que el Señor puso en nuestra vida para que les hable. Todos tenemos gente. Es un mensaje recurrente que van a escuchar desde este púlpito. Actuemos, disfrutemos de las bendiciones de Dios, pero no nos olvidemos que el trabajo está afuera. Hermano Rafael, ayer en el grupo que tenemos con los ancianos de la iglesia, dijo, ¿cuántos boletines imprimo? A mí no me pregunten porque siempre pido más. Y yo dije, no sé, Rafael, 40, 30. Si falta, mejor que falte y no que sobre. ¿Verdad? Y me dice Rafael, dijo algo como que, no puedo esperar el día que tenga que imprimir 100. Y yo le dije, amén. Pero después casi le pongo algo más, pero no iba a andar peleando, era tarde. Yo digo, hermano Rafael, pero hombre de poca fe. ¿Por qué 100? ¿Por qué 100 si estamos en una ciudad donde dicen que viven no sé cuántos hispanos? Si estamos en un lugar donde nos podemos congregar y donde tenemos la capacidad de hablar a otros. Vamos a hablar más adelante, evangelizar es mucho más que solamente invitar a la iglesia, pero es parte. Entonces el para qué, el so what de esta mañana, tarde, es, si no tienes a Cristo, Él te está esperando. Si lo tienes, recuerda que Él te escogió con un propósito definido, para que fueses santo y sin mancha. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra.
que es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nosotros, que discierne nuestras intenciones. Padre, te pedimos que estas verdades, Señor, puedan ser una realidad en la vida de tu iglesia. Gracias, Señor, porque sin mediar nada de nuestra parte, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos, Señor. Para que tú nos adoptaras, para que seamos adoptados, como vamos a ver la semana que viene, en el amado. Bendice a tu pueblo. Padre, oramos de que tú puedas, Señor, ayudarnos a compartir que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia, que nunca va a echar fuera a aquel que se acercó a Él con la actitud correcta. Bendice a esta tu iglesia. Síguenos ayudando, Señor, a expandir tu reino. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.